En este segmento de crianza positiva estaré hablando cómo enfrentar la ansiedad, especialmente en los adolescentes. Este estado emocional de la ansiedad en adolescentes es común. Para algunos adolescentes que normalmente sean felices, se vuelven ansiosos o temerosos por un periodo corto de tiempo, pero después vuelven a la normalidad. Sin embargo, otros adolescentes parecen sufrir mayores y más frecuentes síntomas de ansiedad y esto les impide participar en ciertas actividades. En este segmento de crianza positiva, les brindaré algunas sugerencias que le ayudarán a su hijo o hija adolescente a enfrentar la ansiedad y reducir sus temores. Pero en sí, ¿qué es la ansiedad? Empecemos por eso. La ansiedad es un estado emocional de confusión desagradable que puede hacer que una persona sienta temor, angustia o inquietud. Por ejemplo, cuando pasamos en algo peligroso, pensamos malo o terrible que va a pasar o que puede suceder y muchas veces no podemos hacer algo al respecto. Esto puede ser temor a ser herido, a hacer el ridículo en frente de la clase, a sentirse preocupado. Para muchos adolescentes es difícil hablar cómo ellos se sienten, por lo cual ellos expresan sus emociones algunas veces siendo agresivos. Parecen estar enojados, retraídos, cansados, irritados. Muchos tendrán dificultad de dormir, pierden peso o apetito, se vuelven callados. Otros evitan amigos o actividades sociales y hasta rehúsan ir a la escuela. Entonces, ¿qué causa la ansiedad en los adolescentes? Bueno, en realidad todos sentimos estrés hasta cierto punto. Sin embargo, altos niveles de estrés en la vida de un adolescente puede dar paso a la ansiedad. Estos niveles de estrés pueden ser producidos por diversas dificultades que los adolescentes pasan, como por ejemplo, a presiones en la escuela, por ejemplo, con tareas, con exámenes, problemas con compañeros, conflicto entre los padres, problemas para alcanzar una meta deseada. Cuando esto pasa, cuando hay estrés, cuando está la ansiedad, el cuerpo reacciona a estas situaciones desagradables y estas reacciones pueden ser aumentar el ritmo cardíaco, respiración acelerada, manos sudorosas, mareos o sensaciones de mareos, opresión en el estómago o dolor de estómago. Estas reacciones no duran mucho tiempo y se van cuando la amenaza desaparece. El problema ocurre en los adolescentes o en las personas cuando estos no esperan lo suficiente para que la situación pase, sino que se apresuran a escapar de ella y a veces evitan regresar a esa situación. Entonces, ¿cómo evitar que su hijo, cómo evitar que su hijo adolescente sufra de ansiedad? Bueno, creando un ambiente familiar positivo. Usted como padre puede evitar la ansiedad de sus hijos creando este ambiente familiar positivo de diferentes formas. Por ejemplo, motivando a su hijo a tener creencias realistas con respecto a sus capacidades. Es decir, si su hijo tiene aquellas habilidades que ha mejorado, que lo hace mucho bien, muy bien, usted motívelo a que siga superándose. Estimule a su hijo a desarrollar habilidades para resolver problemas. Muchos adolescentes no saben cómo solucionar problemas por sí mismos. Hable con su hijo abiertamente sobre sentimientos y cómo enfrentar eventos desagradables. Motive a su adolescente a participar o a involucrarse en actividades sociales en lugar de evitarlas. Tenga reglas consistentes y disciplina apropiada para hacer sentir a su hijo que su mundo alrededor es seguro y predecible. Entonces, ¿qué hacer como padre si siente que su hijo adolescente podría estar sufriendo de ansiedad? Una de las cosas que puede hacer es observar las emociones y comportamientos de su hijo. Esté atento a los patrones de comportamiento. Estos cambios pueden ser repentinos o graduales. Cuando los cambios son graduales, estos pueden ser más difíciles de notar. ¿Por qué? Porque como son graduales, se ven como que es algo normal, pero en realidad su hijo ha estado cambiando con el tiempo. Como dije antes, la ansiedad está relacionada a tratar de evitar o retirarse de ciertas situaciones, especialmente aquellas que cree que puede fracasar o hacer el ridículo.
Parte de estas actividades de tener que fallar pueden ser como competencias o eventos deportivos, hablar en público, asistir a un evento donde no conocen mucha gente, durante exámenes que dan en la escuela. Hay veces con solo pensar los adolescentes en estas situaciones les causa ansiedad y tratan de evitarlos, estas actividades. Otra cosa que puede ser es motivar a que asista a la escuela con regularidad. Los adolescentes que sufren de ansiedad tratan de evitar asistir a la escuela. Si en este caso es el de su hijo, manténgase firme con su asistencia. Involucrarse en actividades escolares le ayudará a su hijo a aprender cómo resolver problemas y a que tenga contacto social necesario. Ahora bien, ¿cómo ayudar a su hijo adolescente a manejar esta ansiedad si es que ya tiene estos síntomas de ansiedad? Si le dan esta ansiedad cuando tiene que hacer una actividad o cuando está enfrente de una situación. Una de las cosas que puede hacer es animar a su hijo a enfrentar sus temores. Para que su hijo supere la ansiedad, debe permanecer en la situación temida tanto como sea posible hasta hacer que las reacciones naturales de su cuerpo se normalicen. Esto puede ser difícil de lograr, pero hay dos cosas que ellos pueden hacer. Los adolescentes pueden reinvertir estas dos cosas, o sea que las pueden cambiar. Por ejemplo, una de ellas es, como les dije, al principio cuando ustedes tienen esa ansiedad, los adolescentes tienden a respirar fuertemente o a respirar con más rápido. Entonces, primero necesitan aprender a bajar el ritmo de respiración cuando empiezan a sentirse ansiosos. Los ejercicios de respiración pueden empezar respirando profundamente por 10 minutos. Luego exhalar, inhalar otra vez y exhalar. Entre esa inhalación y exhalación tiene que ser contar 6 segundos y un espacio de 5 minutos cuando está en esa actividad que va a hacer y le está entrando la ansiedad. Otra de las cosas que puede hacer después de que haya hecho este ejercicio de respiración, ustedes pueden decirle a su hijo que necesitan decirse a sí mismo que pueden enfrentar esta situación y cómo pueden hacer esto. Bueno, pensando en la situación, ¿qué es lo que ellos están teniendo negativo? Pensamientos negativos. Y transformando estos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Por ejemplo, si su hijo le entra ansiedad cuando tiene que dar una presentación, cuando tiene que hablar enfrente de un público y sus pensamientos negativos es que no lo puede hacer, le da miedo hablar. Entonces, cambiar ese pensamiento negativo a un positivo y este puede ser, puedo manejar la situación, puedo hablar perfectamente, estoy listo. O puede decir, tal vez el pensamiento negativo es, no puedo hablar en público porque me da miedo. Entonces, el pensamiento positivo sería, estoy preparado para hablar en frente de todos, me sé el tema de que estoy hablando, lo puedo hacer. Entonces, cuando pasa esto, que convertimos los pensamientos negativos en positivos, podemos tener estos pensamientos positivos escritos en un papel que su hijo los tenga cuando esa actividad o esa situación aparezca, para que los lea en voz alta una vez y luego tranquilamente lo lea interiormente, calladamente. Esto, al practicarlo, le ayudará a autotranquilizarse y a evitar a caer en un ataque de ansiedad. Estas dos, por decir, los ejercicios que pueden hacer su hijo les van a ayudar mucho a que se minimice ese ataque de pánico o ese miedo o ese temor. Esto solo es una probadita del tema enfrentamiento a la ansiedad en adolescentes. Si tiene más preguntas o desearía más información de este tema o otro comportamiento en adolescentes, puede contactarnos visitando nuestro sitio de web
www.crianzapositiva.org o llame al teléfono 574-226-0160. Gracias.